lectura que nos corresponde en el día de hoy es Lucas capítulo 15, el versículo 11 hasta el versículo 32. Así que tengo una lucha hoy día puntualmente en lo siguiente, porque el pasaje que vamos a estar estudiando hoy día es una de las parábolas sin duda más conocidas en el mundo cristiano. Y yo los quiero invitar a que más allá de todos los prejuicios que podamos tener, que todo lo que conozcamos de la parábola, como bien decía Fernán, podamos abrir nuestro corazón, ser receptivos a lo que Dios nos quiera hablar, porque quizás pueda haber algo nuevo sin duda que nos pueda decir en el día de hoy. Así que desde el versículo 11 en adelante dice así la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Recordemos que Jesús estaba hablando de las parábolas. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas, que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas las cosas son tuyas. Mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Señor, te hemos leído tu palabra, tu voz ya ha sido expuesta, Señor. Te suplico que por medio de tu Espíritu Santo, tú hagas vida en nuestros corazones y que, Señor, en el día de hoy pueda seguir de manera continua la fiesta que hay en el reino de los cielos, porque un pecador se ha arrepentido y ha venido a tus pies. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Bien, queridos hermanos, ya nos encontramos en la última parábola de este maravilloso capítulo 15 de Lucas, donde el énfasis principal es el gozo del reino de los cielos. Gozo porque ha sido encontrada una moneda perdida, y gozo porque una oveja que también estaba perdida fue buscada y encontrada. Tanto en el versículo 7 como 10 dicen, hay gozo en el reino de los cielos y en los ángeles de Dios.
Estas parábolas expuestas, que fueron predicadas por nuestro pastor Lucas ya hace 2 domingos atrás, nos mostraron un contraste entre un animal y una moneda, donde el animal es sin duda alguien autoconsciente, sin conciencia, perdón, que requiere del cuidado de un pastor, y una moneda, el cual es un objeto inanimado que no tiene vida. Por tanto, depende exclusivamente de su dueño. Ambas parábolas nos mostraron esta analogía. Nos muestran una analogía principalmente en cómo es el proceso de nuestra redención, en cómo nos encontrábamos nosotros antes de ser llamados por Cristo a nuestro estado de incredulidad, muertos como la moneda y perdidos, descarriados como la oveja. Es por esto entonces, hermanos, que el sujeto final y beneficiario de esta bienaventuranza, de este gozo del reino, luego de que exista en el cielo, es su pueblo, por aquel que se ha arrepentido. Y ahora Jesús salta de lo que es una moneda y una oveja, salta a seres creados a imagen y semejanza suya. Salta de un objeto y un animal a una persona con autoconciencia, alguien que es personal, alguien que es responsable social y además responsable familiar y religiosamente. Y antes de adentrarnos, hermanos, en este sermón, es vital que estos 3 personajes que vamos a indicar son analogías de lo que nosotros vivimos hoy como iglesia. Es decir, el hijo menor es el pueblo judío, quien estamos representados en cierta medida acá. El hijo mayor sería los religiosos judíos de aquella época, que también está representado acá en esta iglesia. Pero el Padre, hay que tener mucho cuidado porque el Padre es Dios. ¿Ok? Entonces, este sermón será expuesto en 4 puntos. Voy a salirme de la rutina de los 3 puntos. Principalmente el primer punto es el hijo menor perdido. Segundo punto, el hijo mayor perdido. Tercer punto, la providencia de Dios. Y el cuarto punto, un padre que redime. Entonces, el hijo menor perdido. Nuestro relato comienza, y le pido por favor que tenga su Biblia a mano, en el versículo 11 diciendo, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Por todas las descripciones de este relato, hermanos, y las relaciones culturales que podemos ver en el pasaje, sin duda alguna esta era una familia judía. De eso no hay duda en el texto. Pero ¿qué significa que en el pasaje se hable de una familia judía y eso tenga relevancia para nosotros hoy y acá? Sin duda alguna, hermanos, tiene relación absoluta con cada uno de los presentes acá. En primer lugar, que sea una familia judía también nos hace contrastar nuestros 2 personajes, puesto que ambos hijos fueron criados y enseñados bajo la cosmovisión del reino de los cielos. Eso es muy vital tenerlo en claro. Ellos sabían de la salida de Egipto, de lo que nosotros hemos estado viendo en la escuela dominical. Ellos sabían que esta salida de Egipto, donde Dios los libertó con mano poderosa, era una enseñanza fuerte, arraigada en sus corazones. Tenían claridad del Pentateuco. Ellos tenían sobre sus cuerpos, además, hermanos, el sello del pacto, que era la circuncisión. Ellos sabían el mismo relato de la obra que Dios había hecho en sus familias, porque las bendiciones que ellos recibían como linaje eran transmitidas de boca en boca. Lo mismo que se espera que usted como padre transmita a sus hijos. Sin embargo, estos hijos, en palabras de Job, bien podrían decir, de a oídas te habíamos oído. Sin embargo, eran participantes del reino. Y como bien dice Ted Tripp en su libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo, abro comillas, le has enseñado a tu hijo acerca de Dios, le has mostrado el carácter de Dios, has proclamado la gloria de Dios, le has mostrado la bendición de vivir bajo el cuidado protector de Dios y le has hablado del fin supremo del hombre, que es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Además, dice Tripp, le has advertido de los peligros de no amar y de no confiar en Dios.
Pero sus años de adolescencia, él recibe nueva información. Ahora, en su creciente conocimiento de sí mismo, es confrontado con las incapacidades de hacer lo que debe hacer. Comienza a ser más independiente. Él lee libros, oye y aprende otras cosas que retan, se confrontan con toda la enseñanza bíblica que tú le has dado y que ellos deben creer. Cierre del párrafo. Entonces, el hijo menor, en su capacidad de verse enfrentado con todo lo aprendido en el versículo 12, dice, muy interesantemente, dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y como dice un famoso refrán, esto sucede hasta en las mejores familias. Hermanos, estamos hablando de una familia cristiana, de un padre que transmitió verbalmente y le enseñaba las Escrituras. Y uno de sus hijos, en su estado de adolescencia, le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Su padre estando en vida. Sin embargo, las palabras de nuestro personaje muestran lo perdido de su corazón. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. En palabras simples, hermanos, lo que hizo el joven menor. Como tú, Padre, para mí ya estás muerto, ahora dame lo que me corresponde. Tú para mí ya no vives. Y tú, joven, que estás hoy aquí, tú bien podrías ser este personaje, diciendo lo mismo o pensándolo desde otra perspectiva. Sin embargo, podrías estar bajo el alero de tu hogar, no soportando las reglas de tus padres y deshonrándolo en tu corazón y en cierta medida diciéndole, Padre, quiero que te mueras, dame lo que me corresponde. Sin embargo, Dios nos dice que los hijos obedezcan, a los padres porque esto es justo, esto es bueno. Pablo en Efesios 6:1 lo deja así. Es bueno, es justo que los hijos obedezcan a sus padres. Pero lo interesante también de este texto, hermanos, es que el padre interesantemente cede. No dice la causa el texto del por qué él cedió, sin embargo, accede de manera, quizás muy probablemente de manera solemne, a la solicitud de su hijo, única y exclusivamente porque ve la ceguera y la pecaminosidad en el corazón del hijo menor. Joven, puede ser muy cruel. El pecado, hermanos, es horrible, es extremadamente peligroso, iglesia. El pecado destruye y divide, y son las mismas consecuencias del pecado cometido en el huerto del Edén. Es calcado, donde la enemistad con Dios acarreó enemistad entre el hombre y su prójimo, entre el hijo y su padre. El padre cede, y dice el texto, y le repartió los bienes. El joven, feliz por lograr su objetivo, sin duda alguna, de vivir perdidamente, actúa rápido. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. La idea en este pasaje de provincia apartada tiene la connotación de que el hijo se fue tan, pero tan lejos que la familia no pudiera tener ni siquiera destellos de lo que le estaba sucediendo. En nuestro contexto es desaparecer del celular. Cegado este joven por su deseo y la codicia, que en palabras del hijo mayor, sabemos que ha consumido todos sus bienes con rameras, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dice el pasaje. Entonces la oveja perdida, hermanos, de esta familia no tiene vuelta atrás. Al menos desde el punto de vista humano no tiene vuelta atrás.
Todos los vecinos saben lo que él hizo. Menospreció a su familia, deshonró a su padre, avergonzó a todo su linaje. Y padres aquí presentes, esto es lo que puede llegar a suceder si es que el pecado brota así, en esta manera en tu familia. Que Dios nos libre, hermanos. Que Dios nos guarde de esto. Pero esta oveja perdida, hermanos, no es el único. Su pecado fue visible y claramente manifestado a la sociedad. Y aquí pasamos a nuestro segundo punto, en el hermano mayor perdido. Hay otro tipo de pecado que puede resultar aún peor, hermanos. Peor. Y esto es vivir en el autoengaño. El hermano mayor es la figura de perdición, sin duda, en este pasaje. Versículo 25. Y su hermano mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello que sucedía. No sé si logras notar la indiferencia del hermano mayor acá. Él estaba en el campo y el contexto parece indicar que él no trabajaba, pues los criados evidentemente hacían esto. Su pregunta de qué sucede en la casa no es de sorpresa, sino de no saber lo que no está sucediendo en su hogar. Esto se llama desinterés. Esto se llama individualismo. Y más encima de alguien que mora bajo el techo de su padre. Recordemos que aquí el contraste fuerte es con los religiosos de aquel tiempo. Y hijos, sea cual sea tu edad. Yo tengo 36 años y sigo siendo hijo. Pero sea cual sea tu edad, hijo, puedes vivir bajo el mismo techo, pero no saber en lo absoluto qué es lo que está sucediendo en tu hogar. Esto, como ya dijimos, es el pecado de egoísmo, es la falta de amor por tu prójimo. Es por esto que los religiosos expresaban vívidamente la condición del hermano mayor. Ellos estaban absolutamente perdidos bajo el techo de Dios. Por fuera el hermano mayor sin duda parecía el hijo ideal, pero su corazón sale a la luz y manifiesta la envidia al preguntarle al criado, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces el joven se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Querida iglesia, el sentido de autojusticia que podemos llegar a tener nosotros mismos es igualmente ciego. El autoengaño, el legalismo y nuestra autojusticia son evidencias claras de que no hemos comprendido el verdadero significado de la gracia de Dios. Puedes trabajar toda una vida, hermano. Puedes llevar años sentado en esta banca, creyendo trabajar en el reino de Dios. Sin embargo, puedes llegar a escuchar en el día final, Señor, Señor, hice esto, trabajé por esto. Y el Señor te va a decir, nunca jamás te he conocido. ¿Y cómo puedes reconocer si es que tú tienes esta cualidad en tu corazón? ¿O hay destellos de esto en tu corazón? Te invito a que te mires a ti mismo adentro. Cierra los ojos y pregúntate si es que eres un gozador. Por favor, mírate y ve si en ti hay gozo. Mírate y ve si que eres un bienaventurado. El hermano mayor no disfrutaba nada, era la manifestación de la amargura, era un amargado.
Y no disfrutaba nada, a pesar de que el texto nos dice que él lo tenía todo. Todo, hermanos. Nunca me has dado ni un cabrito, dice el hijo mayor, para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Versículo 31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos por tu hermano. Hemos visto, hermanos, que el hermano menor es un pecador desenfrenado, la oveja negra de la familia. Y ahora vemos al hijo mayor que se cree justo, aquel que nunca jamás ha cometido un pecado en esta vida. Y no tiene el más mínimo sentido de gozo y alegría en su vida y cree servir al reino de Dios. ¿Cuál de los dos eres tú, hermano? Sin embargo, estos dos contrastes de pérdida nos muestran en el pasaje nuestro tercer punto, que es la providencia de Dios. Versículo 14, hermanos. Y cuando todo lo hubo malgastado, hablando del joven menor, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre con algarrobas, que comían los cerdos, dice el texto, pero nadie le daba. No hay nada, hermanos, como el aprendizaje de la calle. Dios en su providencia provee el hambre extremo en aquella ciudad. Se acabó el dinero, se acabaron las buenas amistades, las mujeres se acabaron y las consecuencias del pecado comienzan a verse. El pecado tiene esta famosa careta, hermanos, de llenarte de falsas expectativas, crear falsas ilusiones y de falsos placeres. Y mi amigo, tú que estás aquí sin Cristo, te garantizo que en tu vida sucederá esto en mayor o menor escala. La ilusión te va a matar tarde que temprano. Pero lo peor recién comienza en el pasaje. Dios provee esta gran hambre para que nuestro personaje termine buscándole a Él. La providencia de Dios actúa en pos de su pueblo. Y sí, Dios usa los medios, inclusive el mal, para que los suyos puedan volver al redil. Nada ni nadie puede escapar del Dios Todopoderoso, de aquel que todo lo ve, de aquel que todo lo controla, de aquel que ama a alguien con todo su ser. Su amor, hermano, te persigue, su amor te inquieta, su amor te incomoda, su amor muchas veces llega a ser inexplicable, porque es Dios, el creador de los cielos y la tierra, persiguiéndote. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar el vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, dice el pasaje. Nuestro joven judío que consideraba impío y pagano a los que estaban afuera, a los extranjeros, ahora le pide ayuda a uno de ellos. Nota, por favor, la consecuencia del pecado. ¿Te imaginas tú tener que pedirle de comer a quien más desprecias? El pecado de este personaje lo lleva a eso impensado. Porque el pasaje dice, él deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mi amigo, iglesia presente, si dejas que tu pecado gobierne tu vida, puedes llegar a comer lo indeseado. Las algarrobas no eran comida para los humanos, ni tampoco lo son en el día de hoy. Pero la desesperación de este personaje
lo lleva a anhelar con todas sus fuerzas, puesto que nadie le daba de comer. Nadie. Sus amigos, sus cercanos, sus mujeres ya no existían. De pronto, de la nada, se quedó solo. Escoge tus amistades. Aprendamos a escoger nuestras amistades, nuestros cercanos. Porque en este momento, para el joven no había nadie. Pero qué cruel es Dios, ¿no? Muy cruel. Extremadamente cruel es Dios. ¿Cómo puede permitir que ese joven llegue a este extremo? Si Él es amor. Es extremadamente cruel Dios. Es fácil hacer esta acusación, hermanos, cuando no considero mi deber, cuando no consideramos nuestro deber. El joven solo reclamó sus derechos, pero olvidó todos sus deberes con su Dios y con su Padre. Las consecuencias del pecado están manifiestas en su vida. Y Dios amorosamente, hermano, amorosamente permite este evento providencial para que el joven recuerde las verdades que tenía guardadas en su corazón. Es un hijo del reino que está perdido en el mundo. He aquí, padres, la importancia del consejo que nos da el libro de Proverbios al decir, instruye al hijo en su camino y cuando fuere viejo, ¿no qué? No se apartará de Dios. Ahora nuestro joven en esta situación, en esta realidad que tiene, recuerda su origen. Algo sobrenatural comienza a ocurrir en su vida. El hijo que recibió desde bebé la circuncisión, en nuestro caso el bautismo, ahora realizará su propia declaración de fe de ser heredero del pacto de Dios. En estas condiciones. Dice el versículo 17, y volviendo en sí. Dios en su providencia, hermanos, provoca que nuestro joven se detenga, se siente y medite en su caminar. Que analice todo el derroche y que recuerde toda la riqueza que siempre tuvo y que siempre ha tenido bajo el alero de su padre. La idea de volver así es un eco, hermanos, de lo que es la regeneración del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es decir, cuando el Espíritu Santo obra a través de las promesas dadas por el Evangelio y que en este joven estaban guardados en el baúl de sus recuerdos, el Espíritu Santo comenzó a hacer vida en su corazón. Ahora estas promesas bíblicas comienzan a ser vida, comienzan a ser agua, un manantial en su corazón. Volviendo en sí, dijo, noten muy bien las consecuencias de esto. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. La providencia de Dios, hermano, ha transformado la vida de este hombre, haciendo uso de algo absolutamente cotidiano. La experiencia del mundo nos puede enseñar a enfrentarla, pero con esta misma vivencia y con Dios de tu lado, esto es una mera aventura, un peregrinaje. El joven reconoce su pecado, lo cual evidencia evidentemente el arrepentimiento de su corazón, y ahora ve a sus prójimos como a iguales. Hazme como a uno de los jornaleros, porque yo soy igual a ellos. ¿Cómo nos cambia el Evangelio? Dios providenció esta hambre, pero también providenció todo para que este joven volviera a sus brazos. La providencia de Dios siempre nos guía al fin máximo, que es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre.
El joven fue guiado al arrepentimiento y tuvo resultados inmediatos, que son la evidencia de todo nuevo creyente. Versículo 20. Levantándose, vino a su padre. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto: un padre que redime. Y vuelvo a aclarar que es necesario ver esta imagen del padre como una referenciación humana de Dios. ¿Sí? Por tanto, es vital que pensemos en esta descripción bajo los atributos de Dios también, pero en el sentido más humano. Recordemos que Jesús estaba hablándole a los fariseos y a los religiosos de su tiempo. Versículo 20. Y cuando estaba lejos, lo vio su padre. Dice el Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Entonces tenemos a un padre que esperaba con ansias el retorno de su hijo perdido. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. La expresión de su amor no fue recriminar, como sí lo hizo el hermano mayor. No fue recriminar todo el derroche que hizo de su herencia. El amor del padre lo perdona y ve la necesidad de su hijo. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Cómo no recordar cuando Dios te abrazó en el peor momento de tu vida, hermano? Y trajo sobre ti esperanza, salvación, vida nueva, llena de bendiciones inimaginables. Acá el Padre se despoja de su propia honra, dado que la expresión "y corrió" no lo hacían los judíos de aquellos tiempos, porque correr muchas veces significaba mostrar sus piernas, lo cual era deshonroso. Es por eso que muchos han llamado esta parábola como la parábola del Dios pródigo. Pero el Padre no se preocupa de su honra, porque su honra consistía en cobijar a su hijo perdido. Su amor rompe este esquema sociocultural solo para recibir entre sus brazos a su hijo. Mientras él se tira encima y besa a su hijo, entre besos, el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el perdón y el amor cubren multitud de pecados, como dice 1 de Pedro 4:8. Pero el padre le dijo a sus siervos: saquen el vestido y vestidle, poned el anillo en su mano y calzados en sus pies. Mi amigo que estás sin Cristo, tu vida llena de pecado, todos tus derroches y todo tu caminar sin considerar tan siquiera un poco a Dios, hoy puede acabar. Hoy puede acabar. Hoy el Padre, por medio de la obra de Cristo, puede vestirte con ropas santas, puede darte la dignidad y el derecho de pertenecer al reino de los cielos y puede hacer de ti un pecador arrepentido, que vista nuevos calzados, que con estos calzados tú puedas ser un portavoz de su voz nuevo para el reino de los cielos. Ven a Cristo, hermano, ven a Cristo, amigo, y arrepiéntete de esta vida de una falsa ilusión. Reconoce que vives en una falsa ilusión si estás sin Cristo. Y joven, sé muy bien que quieres ser alguien en esta vida. Pero mi amigo, si quieres ser alguien en esta vida sin Cristo, no lo serás. No lo serás. Si reconoces, amigo, en tus pensamientos que Cristo puede ser tu Salvador en el día de hoy, vida nueva tendrás. Y no seas como el hermano menor que derrochó todo. No seas como el hermano mayor que se cree justo, más justo que Dios. Ven hoy a Cristo, amigo, en arrepentimiento y pídele y suplícale que te perdone.
porque Él lo hará con un amor inimaginable y te recibirá en tus brazos. Y si vienes tú a Cristo, amigo, en arrepentimiento, el Padre lo único que hará es abrazarte y besarte y dirá: traed el becerro gordo, matémoslo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaremos a regocijarnos. El evangelio de aquel que murió en el madero de la cruz, hermanos, es suficiente para aquel que lo derrocha todo, para la oveja negra de la familia. Aquel que murió en el madero de la cruz también murió por él. Y también murió por aquellos que creen tener autojusticia. El único paso, hermano, es creer que aquel que murió en el madero de la cruz hace 2000 años atrás es el perfecto Dios hecho carne, justo, santo, todopoderoso, que puede limpiarte de toda maldad y de toda iniquidad. Ven a Cristo, ven a Cristo. No dejes pasar un día más sin estar sin Cristo. Para concluir, hermanos, esta parábola del hijo pródigo es sin duda una profunda enseñanza que muestra la naturaleza del pecado, pero también ha manifestado la soberanía de Dios y la providencia de Dios a través de su historia. Nos muestra este Dios redentor que tiene paciencia con nosotros, una paciencia amorosa, y sin embargo muestra esta gracia de Dios a través de aquellos que vienen a Él en arrepentimiento. Mi exhortación final, hermanos, es que en cualquiera de los dos bandos que estés, no vivas una falsa ilusión de autoengaño o de desenfreno como si Dios no existiese. Ven a Cristo, que Él te espera con los brazos abiertos.